Bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy nos volvemos a meter en el fascinante mundo del cine y lo hacemos de la mano de un director y guionista que ahora conoceremos en profundidad y con unas metas y un sacrificio para poder llegar a lo que realmente le gusta, que de su propia voz lo descubriremos en la noche de hoy. Sin más, le damos la bienvenida y las buenas noches a Natanael Cardona. Muy buenas noches, Natanael. Buenas noches, ¿qué tal? Muy Muchas bien. gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación, que sé que como tienes la agenda. Antes de empezar, como todos nuestros televidentes saben ya, para quien no te conozca, ¿quién es Natanael Cardona? Pues muchos considerarían que un loco. Pero nada, yo simplemente soy una persona que desde muy pequeño siempre ha luchado por conseguir su meta, su sueño, y que hasta la fecha no para de luchar por conseguirlo, cueste lo que cueste. Eso, tú lo has dicho, cueste lo que cueste. Casi más de 19 años ya dedicados a 19, casi 20 ya. ¿Recuerdas el momento exacto? Siempre lo decimos, siempre hay algún instante en nuestra vida en el que dijiste, esto es lo mío y a esto me quiero dedicar. Sí, a ver, yo desde muy pequeño, yo siempre digo que tuve lo mejor de todos los mundos cinematográficos, porque con mi padre me criaba viendo películas de Rambo, de Steven Seagal, con mi madre tocaba Karate Kid y con mi hermano Jurassic Park, Regreso al Futuro. Y desde muy pequeño siempre lo tuve claro. A mi familia le gustaba mucho el cine y lo típico. Mi padre tenía la típica cámara en VHS y yo se la quitaba y grababa mis historias en la azotea. ¿Y cómo recuerdas esos primeros vídeos que te pones a verlo y dices tú, estas cosas las hago yo? Menos mal que no existen ahora para verlo, pero les tengo cariño, porque los disfrutaba mucho. Estamos hablando de casi 2 décadas, como bien dices. Sí. ¿Cómo has ido tú evolucionando? Lo que decíamos, si hiciéramos retrospectiva a 20 años a lo que haces actualmente, ¿qué evolución ves en ese director jovencito que empezaba ahora? Pues que el aprendizaje va por buen camino, porque sigo todavía en el aprendizaje. Y de hecho hace poco vi mis primeros trabajos y muchos me preguntan, ¿cambiarías cosas de tu primer cortometraje? Y realmente no, porque creo que lo haría incluso peor. En aquella época se hizo como se hizo, mis conocimientos eran inferiores a los que tengo ahora, pero estoy muy orgulloso de cómo ha evolucionado el camino hasta la fecha. Eso es lo verdaderamente importante, lo que estoy aprendiendo y a veces no es bueno tampoco volver atrás ni No. como sabemos, hacer los remakes, como digo yo también, por así tocando ya es a está muy veces de moda. eso, a veces es peor tocar eso que dejarlo como realmente estaba. Ya nos vamos a meter justamente en profundidad con 2 buenos trabajos que tienes por ahí. Universos paralelos, adaptas un cómic. Sí. Que es lo complicado, que siempre nosotros lo hemos hablado, adaptar una novela o adaptar un cómic es muy complejo. ¿Y cómo se te ocurre justamente ese, que es un cómic de Francisco Lescano? Sí, correcto. ¿Y cómo se te ocurre la idea de sacar el cómic A? La idea no fue mía. A mí me contactó Francisco Lescano y me propuso adaptar el cómic porque era uno de sus sueños también. Él llevaba mucho tiempo queriendo adaptar ese cómic, que es de 1970 y algo, y me lo propuso. Realmente es un cómic de 3 páginas, no es más. Y la adaptación, pues bueno, fue un reto sobre todo porque el propio Francisco Lescano protagoniza la historia y sientes mucha presión al tenerlo cerca y siempre preguntándote, ¿y por qué haces esto así? ¿Y por qué no haces lo otro? Pero fue muy bien con él, el corto tuvo mucho éxito y volvería a adaptar, bueno, de hecho, está en proyecto en el futuro adaptar más historias de Lescano. Qué bueno. ¿Y cómo fue, justamente lo has comentado, cómo es trabajar mano a mano con el creador y lo que hemos hablado siempre, esa libertad de poder adaptarlo tú a tu ojo? ¿Cómo fue el mano a mano? Sí, salvo una pequeña cosa, yo siempre quise ser muy fiel al cómic y por eso creo que no surgió ningún roce durante el rodaje. Y él era un niño rodando, a pesar de que rodó el corto con 92 años, él tenía más ilusión que todos nosotros. Así que todo fue muy fluido y creo que relación autor-director fue muy bien.
Y encima estamos hablando de que ese cortometraje fue seleccionado para el Dallas International Film Sí. Festival y nominado a los Canadian Screen Awards. Sí. ¿Cómo recibes la noticia y qué significado tiene para ti de que cruce nuestras fronteras de las islas encima de Estados Unidos y Canadá? Yo recuerdo ese momento que recibí la notificación de la distribuidora y decía, no, ha sido seleccionada en el Dallas International Film Festival. Y yo dije, vale. Pero claro, después ya me puse a leer sobre el festival y dije, coño. Y yo, emociona bastante. Es en plan, voy por el buen camino y bien. Te lo tomas con filosofía porque es un mundo muy complicado y por mucho que estés nominado, por mucho que estés seleccionado, eso no te va a cambiar la vida de la noche a la mañana. Y realmente son esos pequeños retos y esos pequeños incentivos para seguir realmente. Más bien son pequeños impulsos, que es lo que te ayuda a seguir. Porque a veces, como siempre decimos, nadie es profeta en su tierra. No, de hecho en España me cuesta ser seleccionado. Por eso te digo, nadie es profeta en su tierra. Y además también fue nominada a Mejor Película de habla no inglesa en Londres. En Londres, sí. ¿Sientes como creador que se valora, como bien decías tú, se valora más lo que se hace en Canarias y en España fuera que dentro de nuestro país? Rotundamente sí. De hecho, sí pude ir al Festival de Londres y el trato recibido y cómo hablan de tu obra es una experiencia totalmente diferente a lo que yo he vivido en España. Se enfoca de otra manera, se valora mucho más el arte bajo mi punto de vista, o al menos lo que yo pude ver. En ese aspecto también creo que lo compartimos y lo hemos hablado un montón de veces, que ya últimamente se convierte más en una pantalla que lo que realmente la calidad y la valoración se da detrás. Sí, bueno, de hecho una de las cosas que me llamó la atención de Londres es que en la gala final no había gala. Y le pregunté al organizador y me dice que para nosotros lo realmente importante son las obras. No queremos galas, no queremos alfombras, no queremos nada. Lo importante son las películas. Y coño, ahí ya se nota. Ahí ya se nota. Y es lo cierto, realmente, que al final la calidad de un festival te lo da el material que exponga. Sin hacer spoiler para quien todavía no lo haya visto. ¿Qué universos paralelos exploras en este cortometraje? Y es más, ciencia ficción, drama, thriller, ¿qué enfoca? Sin hacer spoiler, y ya para que lo vayan buscando. Es una historia muy extraña de Francisco Lescano, una historia de ciencia ficción que incluye aliens, que incluye hombres desnudos, que incluye huevos, sin compararlo con el hombre desnudo. Y poco más puedo decir, porque si digo más desvelo. Vale, pues ya saben. Es una historia ¿Está donde podemos verla? De momento, no, sí, ya está público ya, y acabó su circuito por festivales y lo pueden encontrar en YouTube. Vale, pues yo seré uno de los que lo vea también. Universos paralelos. Así que ya saben, buscarlo en YouTube y ya sabemos de lo que estábamos hablando. Otro trabajo también muy reciente, La Bestia, sí, que ganó Mejor Película de habla no inglesa en el Radford Horror Film Festival de 2025. Mi enhorabuena, primero. Muchas gracias. Mi enhorabuena. ¿Y cómo, lo mismo que pasó con los anteriores, cómo recibes este llamamiento de que eres el ganador? Primero, que tuve claro que tenía que aprender inglés. Eso fue lo primero. Eso es lo que nos toca a todos, porque es verdad que... Porque también tuve la oportunidad de ir a Londres, de ir al festival, y sí es cierto que cuando nombraron el corto como ganador, yo me quedé tan tranquilo en mi asiento porque no entendía nada. Hasta que una de las organizadoras que hablaba español fue corriendo a buscarme y una alegría, porque sinceramente, aunque suene típico decirlo, sí es cierto que no lo esperaba, para nada. Porque competía también con otro chico, con otro director español, que su trabajo me encantó, que lo pude ver en el festival, y yo había hablado con él, le dije, mira, ya que tú no pudiste venir, y da la casualidad que él estaba en Las Palmas rodando una película, yo te recojo el premio y te lo llevo. Pero al final el premio me lo llevé yo. Pero te juro que no lo esperaba. No lo esperaba. Pero a veces lo que no se espera es más gratificante. Sí. Mucho más gratificante, porque a veces es esa sensación. A los que creamos siempre crees que lo de los demás está mejor que lo de uno mismo. Pero bueno, el género de terror tiene unas reglas muy detalladas, muy específicas. ¿Qué te atrajo del horror para este proyecto? ¿Y es un género con el que te sientes realmente cómodo? Me siento muy cómodo.
Me encanta el terror desde niño, ya no solo porque he visto muchísimo cine dedicado al género, sino que incluso vivir cualquier experiencia relacionada con el terror para mí es un regalo. A mí eso de estar cerca de un cementerio, a mí asustarme, me encanta, me encanta. ¿Te gusta todo lo paranormal, todo lo que se esconda detrás? Sí, yo creo que es culpa de mi infancia, ¿no? De que me criaba con mi hermano viendo Expediente X y todo ese tipo de series y todo eso se queda... Ahí ya uno lo Que creo trae. que hoy en día los niños de hoy en día ni de lejos ven ese contenido, pero los de mi época sí. Bueno, teníamos ese tipo de series que también estaba... Y benditas sean. Series, eso es. Y justamente creo que lo comentamos nosotros en los talleres que, Sí. que dimos contigo, de las diferentes series. Y hablando de V, he de confesar que en la mañana de hoy vi el primer capítulo de V, digo, y voy, pongo la tele y aparece. Ya. Digo, pues mira, Y retrospectiva a eso. Y ha envejecido bien, la serie, digo. Sí, sí, sí. Sí. Yo la sigo viendo como de infancia, Vale. retrospectiva y recuerdos muy bonitos. ¿La bestia es título evocador o metafóricamente hablando hay otras cosas dentro de la peli? Sí, realmente en el cortometraje salen muchas bestias, pero nosotros queríamos hacer referencia a que la verdadera bestia es el ser humano. Por muchas bestias, creo que salen 4 bestias en el cortometraje, pero realmente la bestia es el protagonista, que es el único ser humano de nuestra historia. De la maldad del ser humano habla el cortometraje. Es bueno. Y las voces de su conciencia. También se podrá ver pronto. ¿Todavía está en ruta? No, esa está en ruta todavía. Ya después ya se vayan quedándose con los nombres Quedarán de los títulos 6 meses para que esté disponibles. disponible. Hablabas antes de que no creías en el proyecto, que le dabas ganadora al otro Pero director. ¿Tan exigente es ese festival? ¿Y qué crees? Exigencia del festival. ¿Qué crees que engatusó al jurado y al público sobre tu corto? ¿Y qué crees que tiene de especial la bestia para hacerlo ganador? mi primera razón para pensar que no iba a ganar es que la bestia costó 60 euros, pero 60 euros lo que es comida, gasolina y ya. Y la otra película costó $500,000. Esa era la primera razón para pensar no vamos a ganar. Y que la calidad técnica para mi gusto de la otra película era muy superior. Y yo me fijo mucho en lo técnico. Y para mí La Bestia no tenía la calidad técnica que a mí me habría gustado porque el rodaje fue un poco infernal. Pero supongo que en Romford se fijaron en el guión y en la historia y en lo que queríamos transmitir. Y que creo que eso fue la clave para que finalmente nos diesen el premio. Y justamente eso, la postproducción, estás hablando de lo técnico, de la edición. Sí. ¿Hubo algo que cuando empezaras a montar o durante el rodaje y después en el montaje que digas, esto no va a funcionar, no va a cuadrar por ningún lado, pero después lo ves en escena y dices, jolín, funciona? Realmente fue durante el rodaje. El rodaje, como digo, fue un desastre porque perdimos mucho equipo técnico por la lluvia, batería, sonido, iluminación, y algunos planos se tuvieron que grabar con el móvil. Y tirando de reflector no teníamos iluminación y ya eso era un desastre. Aquí no salió nada, nos vamos todos tristes a casa, pero llego a casa y lo primero que hago es revisar todo el material. Y esa noche ya no dormí porque no me podía creer que saliese todo como tenía que salir. Te lo juro, no fue un milagro. Bueno, estaba para hacerse. Un milagro. Y se montó y bien. En procesos creativos, lo que dices tú, eres una mente inquieta, muy inquieta. Ha sido reconocido, lo que decía, festivales de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. ¿Notas mucho la diferencia entre esos países? Porque son totalmente diferentes culturalmente hablando y cinematográficamente hablando. ¿Notas mucho la diferencia en la aceptación de tus trabajos? Sí, yo creo que el estilo que yo tengo de por ejemplo, de escribir y el tema que tratan mis cortometrajes, yo considero normal que no tengan tanta aceptación en España y sí tengan más aceptación, por ejemplo, en Estados Unidos, porque es más el tipo de historias que ellos suelen consumir, que suele ser sobre todo entretenimiento, no son mucho de cine independiente y demás, que yo creo que mis cortos tienen un poco de ambas cosas, pero yo creo que esa es la razón por la cual se reciben mejor allí.
Y también, hablando, aparte que se reciben mejor, perdonando también, ellos tienen mucha más cultura cinematográficamente, hablando muchos de esos países, ¿no? Sí. Que nosotros, digo yo, por el conocimiento, sobre todo Estados Unidos sabemos que es la mayor producción a nivel internacional de temas de cine. Es verdad que en España y Canarias se hace muy buen cine, y de ahí que vengan de Estados Unidos, aparte por lo económico, por todas las localizaciones, etcétera, 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 pero tienen mayor cultura cinematográfica que nosotros. Y sobre todo porque hay más oportunidades también en festivales. Lo bueno de estar en festivales de Estados Unidos es que no sabes quién te está viendo. Y ahí sí que apuestan por ti. Así que hay que estar siempre preparado para lo que te pueda llegar gracias a esos festivales. Vale, eso es. Y sobre todo, la ventana internacional, lo que dices tú, que no sabes quién te puede estar bien. Sí, hay mucha gente que piensa que, claro, muchos festivales, muchas selecciones, mucho dinero. Realmente es al contrario. Muchos festivales, muchas selecciones, más pobres. Pero la verdadera riqueza es encontrar a alguien que valore realmente tu trabajo y que te dé la oportunidad que antes no te han dado. Eso también es súper importante. Decíamos director y guionista. ¿Cómo es tu rutina de escritura de un guión? ¿Eres de los que escribe constantemente, de los que estás tomando nota y después a lo mejor el fin de semana te sientas con calma? ¿Cómo es una rutina tuya como guionista? Normalmente, desde muy niño, yo siempre que creo una historia la suelo armar completamente en mi cabeza. Pero hasta tal punto de que me imagino hasta la música final, el color, dónde irá cada corte en el montaje. Y no suelo escribir hasta que la idea la tengo bien clara. Muchas veces me pasa que empiezo a escribir y a lo mejor escribo 5 páginas y ya luego se queda ahí. O historias que fluyen como tienen que fluir y se terminan. Pero mi método normalmente suele ser construir la historia en mi mente y cuando ya la tengo bien clara, pasarla a papel. ¿Y cómo es esa inspiración? ¿De dónde te viene? ¿O por lo general, dónde te suele venir? Yo creo que de mis traumas, o eso me han dicho. Dice, es que si analizas tus cortos, casi que es cada trauma que has vivido lo trasladas de forma inconsciente a tus historias. Digo, pues mira, es verdad. Y no lo había visto. Como tiene esa parte personal tuya, se identifica porque saca fuera lo tuyo. Créeme que he intentado escribir comedias, pero siempre terminan muriendo. Muy mal, muy mal. Terminan muy mal. ¿Cuántos guiones puedes haber escrito hasta el momento? Pues no muchos. Realmente habré escrito 8 guiones, 9 guiones. No más. ¿Y llevados a cabo los 9? Todavía no. No, sí, normalmente sí. Cuando yo termino un guión es porque se va a llevar a cabo. Si no termino el guión es que ese proyecto no sale. Creo que quizás hice un guión que está terminado y no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero porque el dinero no acompaña. Pero por lo demás, guión terminado, proyecto realizado. ¿Y ese proyecto, ese guión que tiene guardado es ambicioso? Visualmente, sí. Visualmente. Como nombraste lo económico, cuando hablamos de lo económico hablamos de técnico de sí. Poder invertir en un buen equipo técnico para llevarlo a cabo. Me gusta mucho. Como director, por encima funcionan las dos cosas, ¿cuál es la parte del proceso que más disfrutas y lo que más te estresa? Realmente en los rodajes suelo ser una persona muy tranquila y no me suele estresar casi nada. Quizás, por decir algo, me estresa ver a los demás estresados porque me incomoda ver que el resto del equipo no se encuentra cómodo, porque ya de por sí los rodajes suelen ser aburridos, suelen ser tediosos, siempre hay imprevistos, siempre hay problemas, siempre hay discusiones y quizás eso es lo que me estresa, pero yo por lo general suelo ser bastante tranquilo, no suelo tener ningún problema. Y de la parte de dirección, ¿qué es lo que más te atrae? Pues curiosamente mi labor es la de director, pero me encanta la labor del director de fotografía. Me encanta componer, me encanta construir el plano, me gusta ver la iluminación. Normalmente el director de fotografía con el que he trabajado me dice qué es lo que él haría y normalmente termino haciendo lo contrario, porque yo lo tengo todo muy claro ya. A veces eso es lo que dices, tú tienes hecha lo hablamos antes con el tema de los cómics, de las novelas, etcétera. Tú como director te tienes hecho una idea, y es lo más dicho siempre.
Tú tienes hecho una idea de cómo quieres que sea cada cosa. El director de fotografía ve en ese guión o en esa historia otros planos. A veces lo que dices tú como director tienes mano para elegir, pero a veces dices tú, a veces llegar a un consenso en el que los dos nos sintamos bien. Y es difícil encontrar a una persona porque al fin y al cabo tiene que ser tu mano derecha y tiene que compartir una visión muy similar a la que tú tienes. Y con la experiencia de estos 20 años, solo he encontrado una persona que comparta la visión conmigo y de la que aprendí un montón. Y ya no, iba a decir, ya no está, no es que esté muerto, pero sí se jubiló. Pero fue uno de mis maestros en estos 20 años. Qué bueno. Hablando justamente de esos referentes, en dirección, ¿con quién te quedas? Director referente para mí, Alejandro Amenábar. ¿Y por qué? De niño encontré un DVD en casa de mi tía cuando empezó el DVD y la película se llamaba Tesis. Era un niño y me vi esa película y me encantó. Luego me vi por orden Abre los ojos, Los otros, Mar adentro, Ágora y siempre fue mi ejemplo a seguir. Él, tanto él como su co-guionista que es canario y es Mateo Gil, que es de Telde. ¿Y en tus trabajos se ve algo de su estilo? No, quizás a lo mejor a la hora de atreverme a lo mejor a hacer cosas diferentes o a salir un poco de lo común, que creo que las películas de Amenábar él siempre se ha arriesgado a dar un paso más de lo que otros directores hacían, y quizás en eso. Yo creo que tengo más del cine americano que del de Amenábar. Aunque Amenábar también tiene más de cine americano que español. Es que puede estar ahí la cosa. Sí, porque él es una especie de Benicio del Toro, que también arriesga muchísimo. Sí. Guillermo. Guillermo Benicio es el actor, Guillermo. Sí, Guillermo sí. Es muy bueno también, es un estilo a él y son latinos los dos. Sí. Arriesgan en ese aspecto, cambian mucho. De hecho, Alejandro Amenábar, que mucha gente piensa que es español, es chileno. Es eso. Guionista. Pues lo mismo te diría, Mateo Gil y Alejandro Amenábar, porque de pequeño me leía sus guiones, los estudiaba con detalle y creo que gracias a ellos aprendí a escribir guión. Ya luego me fui documentando por mi cuenta y escribiendo, pues aprende. Y justamente eso, ¿has sido autodidacta o has estudiado carrera? No, lamentablemente en mi casa no se podían permitir que yo estudiase ni esa carrera ni otra, realmente. Y desde muy pequeño, pues autodidacta. Y siempre lo pongo de ejemplo en las clases que ofrezco. Amenábar no estudió, no terminó. Spielberg no estudió. Y de hecho ellos opinan que hacer la carrera te atrasa más que darte las ventajas que tú crees que te van a dar. Porque a veces, y sobre todo en este tipo de carreras, es esa limitación de no ser tú mismo. Has nombrado a dos que han arriesgado como el que más, económicamente y profesionalmente, son creo que de los directores y productores que más, sobre todo Spielberg, de dirección y producción, que más invierte. Y es lo que dices tú, que a veces te metes en una carrera que empiezan a cortarte las alas de tu creatividad realmente. Te la limitan. Eso es, empiezan a limitarte al concepto que ellos tienen. Y empiezan a que tú mismo te empiezas a crear desconfianza en tu trabajo, empiezas a ver defectos que realmente no existen y eso te va mermando hasta que ya terminas por dejarlo. Que eso le ha pasado a muchos directores. Y a veces eso, la frustración que tiene, me perdonan todos los profesores universitarios, pero a veces esa sensación de esa frustración de muchos profesores, dice, como yo no llegué, tú no vas a llegar. De hecho, esa anécdota la cuenta mucho Alejandro Amenábar, porque el personaje, el malo, ¿no?, de Tesis, está basado en un profesor que le dijo que él nunca llegaría a ser director de cine. Míralo. Imagínate. Míralo. Se estará relamiendo por dentro como diciendo, mejor me hubiera estado callado. En nadita, en un par de mesitos, ya empieza el 2026. Sí. Y tienes en mente una película, Metamorfosis, protagonizada por Javier Botet. Y para quien no lo conozca todavía, ahora hablaremos un poquito más, es una leyenda del cine de terror de grandes películas como It, Expediente Warren, Alien Covenant. ¿Cómo
surge esta unión, esta colaboración? ¿Cómo se cuece todo esto? Pues simplemente estaba una tarde en casa, yo todavía no había terminado el guión. El guión se me ocurrió por una experiencia que viví. Y me dije, pues mira, voy a escribirle a Javier Botet, en plan, no tengo nada que perder. Y desde ese momento fueron casi 5 meses hasta que finalmente conseguí que leyese el guión, le gustó, aceptó, y todo a través de, bueno, comunicación a través de su representante y con él. Y llegó, cuando menos lo esperaba. De hecho, yo lo daba por perdido, porque llevaba semanas sin tener ninguna noticia, hasta que de repente fue otra sorpresa. Y aceptó. Y aceptó. Y justamente, ¿el guión lo hiciste para él o qué te hizo pensar en él en ese momento? Sí, el guión, por sus cualidades físicas, siempre lo hice pensando en él. Porque tiene unas cualidades físicas peculiares, es un hombre que mide 2 metros, tiene unas manos muy grandes, unos pies muy grandes, y creo que no habría otra persona que pudiese interpretar ese personaje. Sí, porque encima él es conocido por sus habilidades a la hora de esas criaturas, de esos... Sí, de hecho a mí me impone mucho porque me pienso, ¿y cómo voy a dirigir yo a una persona que, por ejemplo, acaba de trabajar con Guillermo del Toro? Es raro, pero a la vez un reto. Totalmente. ¿Y qué tipo de personaje? ¿Se puede anticipar o no lo guardamos? Para la sorpresa. No se puede decir. Pues lo guardamos, lo Ya guardamos. te desvelo mucho ya. Pero el título sugiere mucha transformación, por así decirlo. Y dinero, mucho presupuesto. ¿Y es la metamorfosis como tal el tema central o hay otro tipo de historia de trasfondo? Trasfondo. Realmente la metamorfosis es un tema muy secundario en la historia y el tema que hay de trasfondo no tiene nada que ver con lo sobrenatural, sino más bien con el ser humano otra vez. Y es la maldad vista desde el punto de vista de otra cosa que no puedo decir. Vale. Pasamos de cortometrajes premiados a algo más... Sí. A un largo. Sí, yo creía que ya era el momento de dar el paso. Me costó mucho decidirme y a día de hoy creo que todavía no estoy preparado. Pero es en plan, o das el paso o no lo das. Hay que arriesgarse. ¿Y crees que seguirá el éxito de los 2 anteriores cortos en cuanto a terror? ¿O no te lo planteas? No hay que pensarlo. Hay que pensar simplemente en que el proyecto se haga bien, salga de la mejor forma posible y ya luego se verá. ¿Y al trabajar con él, crees que se podrán abrir puertas a un público más amplio? A un público no, pero sí a ciertos festivales. De hecho, el objetivo principal es presentarlo en Sitges del 2026. Si llegamos a tiempo. Estará si no, para... Pues, para el 2027. Sí, pero bueno. Pero planteado empezar a rodarlo ya. Sí, es el objetivo principal. Que creo que es el festival... Bueno, el festival por excelencia del género de terror, que de hecho creo que se está celebrando ahora mismo. Y también es un sueño estar ahí. Es decir, que tendríamos hasta octubre, noviembre de 2020. Noviembre, sí. No hay tanto tiempo. Por eso te digo que no hay tanto tiempo para una producción de esa índole. Se verá. Seguro que sí. Aparte de director, de guionista, te estás dedicando ahora al tema de dar talleres, docencia, del tema de cine, guión, dirección. He tenido la suerte de compartir contigo uno y la verdad que la experiencia es súper buena y vas a seguir impartiendo ese tipo de talleres justamente aquí en el municipio de Galda, que te han abierto las puertas para hacerlo. Ahora en nada, pasado mañana empezamos nuevamente con otro. Sí, prácticamente ya en una semana, en unos días se empieza... Sería el segundo que impartes en Galdar. El segundo que imparto en Galdar y la verdad es que me siento súper a gusto aquí. Me han tratado súper bien, me han abierto las puertas, súper bien con todos los alumnos y la experiencia fue muy gratificante. Y yo he de reconocerlo, y se lo digo aquí, no se lo había dicho todavía, he de reconocerlo que yo iba con la incertidumbre el primer día, digo, pues aquí no se va a apuntar, como conocemos los talleres y la dinámica, y cayendo fin de semana, que era sábados y domingos, y un festivo. Que caigan fines de semana y que la gente se anime.
Yo te digo, yo iba con la expectativa y digo, no va, a mí me da que no va a cuadrar entre fin de semana, tal, y la gente no, pero se animó muchísima gente. Con total sinceridad, el curso del mes anterior, que lo celebré en otro municipio, se apuntaron 5 personas. Y en aquí en Galdar, aunque hubo gente que cada día faltó, fueron 20, 21 personas. Y promocionando el curso durante una semana y media, no más. Y fue una sorpresa tremenda. Y yo, qué bueno. Aceptación, por eso digo, yo iba con la incertidumbre el primer día, digo, aquí no va a venir, vamos a ver lo que sea estos 4 o 5, los típicos, Sí. pero no, y sorprendente porque venían de todas partes de la isla. Y de todas las edades. Y de todas las edades, de todas partes de la isla y todas las edades. Y ahora me están hablando chicos de 14 años también. Ñaño. Hay gusanillo tú sabes que el tema del cine, Sí, cada el vez tema de la más. interpretación, hay un gusanillo ahí especial con la nueva generación. Nosotros Claro, sabemos, hay entusiasmo porque la gente ve que el cine se mueve cada vez más en Canarias y digamos que ahora tienen las facilidades que a lo mejor nosotros no teníamos. Así que y ahora, aprovechen. lo que dices tú ahora con el tema de producciones internacionales, ¿quién se podía imaginar? Nadie. No te digo ni hace mucho, ni 7, 8 años, que se podía imaginar participar de extra o de figuración en cine internacional, nadie. Impensable. Y ahora las tenemos aquí 3, 4 o más por año. Y lo hemos normalizado ya. Y creas o no, aquí todos lo saben, estas semanas atrás lo tenemos aquí en el Muelle de Sardina, un John Sí. Travolta rodando, O Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, Angelina Jolie, Brad Eva Pitt. Green, Hemos tenido grandes estrellas de Hollywood rodando en las islas. y las que quedan. Y las que quedan por venir y las nuevas generaciones futuras de si siguen en inversión cinematográfica como hasta ahora, yo creo que esto va para largo y las generaciones, eso que dices tú, 12, 13, 14 años que vienen de atrás puedan disfrutar de estas experiencias que es lo que dices tú de nuestra generación. Eran todo lo contrario, los grandes nuestros iban a Estados Unidos para Sí. tener la vivencia esa de rodar y ahora vienen ellos aquí para que los nuestros, aunque sea de figuración, de extra o papeles secundarios de muchos actores canarios que están haciendo muy buenos trabajos, realmente también eso es Bueno, de hecho, un escaparate. hace muy poco la actriz canaria Kira Miró dijo que, al menos ahora, quien quiere dedicarse al cine puede hacerlo desde las islas. Antes no, Antes sí o sí Madrid para Madrid. empezar y después si tenías dinero. eh, Así que ojalá siga evolucionando por el camino que va. y con estas expectativas, ¿crees que se debería, quizás me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque siempre me meto en algún lío, ¿tú crees que se debería invertir más en la escuela de actores, en los centros educativos o formativos, o escuela de artes, llámese como se llame, en cuanto a temas de cine, producción, audiovisuales? ¿Crees que se debería invertir un poquitito Se más? debería invertir en cultura en general, más. Porque la cultura necesita que la mimen, que le den cariño. Porque si te paras a pensar, es lo único que nos hace salir de los problemas reales. Por ejemplo, durante la pandemia, gracias al cine, gracias a la serie, gracias a los libros, muchos no nos volvimos locos. Por eso creo que se debería invertir en la cultura en general. Y sobre todo en eso, en cultura como tal y en lo formativo al que le guste realmente, que le fascine. Y también lo hemos hablado, tuvimos uno de los chicos aquí, que los padres le dijeron si lo que te gusta, estudia una cosa, pero ponte alternativas ahí, que hizo el curso con nosotros. Y es verdad, y a veces debemos darle esa libertad, vale, que tengan una estabilidad, porque sabemos que es complicado vivir de esto, pero si es lo que te ilusiona y tienes una alternativa. Hemos tenido compañeros que es Policía Nacional, compañeras que se dedican a otro gremio, Y de pero les hecho, gusta. el compañero policía dice que si le va bien como actor, adiós policía, que lo suyo es La interpretación, es la y además interpretación. la verdad que se implica muchísimo. Y es esa sensación de tener a costales que te dé de comer, como digo yo, pero no dejar de lado Y eso. sobre todo que no abusen con los precios. Porque estudiar cine, eso sí que sigue siendo, está al alcance de muy poco. Es casi una locura bajo mi punto de vista. Básicamente. Totalmente. Si pudieras, ahora mismo justamente tocando el mismo tema, si pudieras dar un consejo a los que quieren entrar en este mundo fascinante, pero también a la vez muy complejo, ¿qué le darías? ¿Qué consejo le darías? Que no se echen para atrás, que aunque el camino sea negro
se verá la luz tarde o temprano, que luchen, aunque crean que la cuesta cada vez se pone más complicada. Y sobre todo les recomiendo que, porque por mi experiencia, que hagan muchos festivales express, porque para mí fueron un aprendizaje, porque te ayudan a pensar rápido, te ayudan a superar el estrés y con los años te das cuenta de todo lo que aprendes y te ayudará en el futuro. Totalmente. ¿Y qué te dirías a ti mismo hace 19 años con respecto a este tema? Si te pudieras hablar contigo mismo, ¿qué te dirías? Lo has hecho bien. Y punto. Lo has hecho bien. ¿Arriesgaste? Sí, y sigo arriesgando. Y seguiré arriesgando, creo yo, hasta el final de mi vida, porque el cine es así. ¿Hay algún proyecto soñado que esté rondando esa cabecita, un guión, una historia, Sí. algo que te gustaría y no has podido por...? No he podido porque de momento, primero que considero que no estoy preparado aún y segundo porque ya son cosas mucho más ambiciosas que... Mira, yo soy, como decía, muy fanático del terror y siempre me ha apasionado la novela de Bram Stoker, Drácula. La he leído muchas veces y mi sueño es hacer mi propia adaptación. Y luego otra adaptación de un libro de un escritor canario que ya falleció, de terror. Juan Carlos Domínguez, creo que se llamaba, de su libro titulado Atacaite, sobre los aborígenes canarios. Un gran libro. Ese libro lo leí siendo niño y me marcó. Mucho. Yo también lo leí. Sí. En nuestra época estudiantil era lectura obligatoria. Claro. Ya los niños eso no lo van a ver, pero, No, era lectura obligatoria de nuestra época. Leía Tinguaro lucha contra Majek el Sol y todo eso lo imaginabas en tu cabeza y eso tiene que ser brutal. Hacerlo en cine. Totalmente. El cine independiente, sobre todo en habla hispana, sabemos que es muy, muy complicado, con muchos desafíos. Lo hablamos antes, ¿cómo puedes tú llevar a cabo esos proyectos? ¿Cómo ese tipo, siempre lo hablamos, los dineros, la financiación, cómo logras sacar muchas veces esos proyectos? Te hablabas de 60 euros, que era la comida, y lograste llegar a internacional. Yo creo que el haber manejado presupuestos muy bajos también me ha ayudado a que realmente con un poco más puedo hacer grandes cosas, porque estoy acostumbrado a hacerlas con lo mínimo. Pero básicamente es un trabajo en cadena. Tienes que trabajar con tu equipo, tienes que moverte, tienes que tocar muchas puertas y así el dinero va llegando poco a poco. Pero eso puede ser un proceso o de 1 año o de 4 años. Pues es la complejidad que tiene es muy el poder. complejo. Y es muy triste pensar que, por ejemplo, a Alejandro Amenábar para dirigir El cautivo, su última película, le costó conseguir financiación. Y si le cuesta a él... Que es uno de los grandes, que sabe que está más que recuperado desde que saca los cines. Imagínate... No, y también estaba viendo en estos, creo que fue esta mañana, estos días, producciones de Estados Unidos como Fast and Furious, la última parte. La anterior, en la 10, gastaron 340 millones y recaudaron 750. Y ahora Universal está diciendo que si no lo hacen por debajo de los 200 millones, no hay... Es claro, es la que... edición, la versión número 11 de Fast and Furious, sí, imagínate, y está recaudando. Pero aunque parezca mentira, para ellos eso es un fracaso. Ellos quieren mucho más, no se conforman con poco. Y siempre lo he dicho, sabrás manejar bien o sabrás dedicarte mejor al cine cuando sepas combinar lo que es el negocio y el arte, porque van de la mano. Y es más negocio que arte ya, lamentablemente. Ahora mismo es todo más, lo hablamos también con la música, ya es todo comercial, ya no es el arte ni disfrutar del arte, la cultura como tal, ya es todo vender, no es otra cosa. Y aunque sea una película de esa índole, ¿vale? Que la producción de acción no está mal, pero ya son 11 películas, tal, y si tú has ganado de... Y es arriesgado, ¿no? Porque tú haces tu primer largometraje y como se estampe en taquilla, a lo mejor ya no haces nada más. Eso es. Es muy, muy complicado. Y es un riesgo, lo que dices tú, que a veces también es un riesgo que hay que correr, porque nunca lo vas a saber si bien o mal, pero hay que correrlo. Pero lo que dices tú, a veces el correr el riesgo te cierra otras posibles puertas. A Steven Spielberg lo tomaban por loco y lo criticaban un montón. Y siempre se pasaba de presupuesto, siempre sus rodajes eran peleas constantes con sus productores. Y mira dónde está. Y al final el rey Midas de Hollywood le llaman. Y al final se las produce, ¿eh? Al final de los beneficios acabados como diciendo. Que tiene más dinero que nosotros. Y ya se ha evitado ese tipo de problemas. Para terminar,
Natanael, muchas gracias por aceptar la Gracias invitación. a ti. Gracias por este ratito. ¿Y qué significaría para ti el éxito? Seguir haciendo cine, básicamente. Y poder vivir de ello, pues mira, es muy complicado, pero no lo descarto. Ojalá llegue en algún momento. Y simplemente vivir tranquilo, feliz y haciendo lo que más me gusta. Y eso en tu caso, ¿y cómo definirías que un proyecto ha sido exitoso? Pues ¿Qué tendría que tener para decir tú? para mí, un proyecto ya es exitoso cuando lo que tengo en mi cabeza puedo verlo en una pantalla de cine o en una televisión, aunque los productores digan otra cosa y me quieran matar, pero para mí es eso, que todo salga según está en mi cabeza. Pues seguro que prontito. Ojalá. Ya de antemano lo primero que tenemos ya es Metamorfosis, que está ahí, que sea una realidad Inminente. más pronto que tarde, como se suele decir, que llegue ojalá para esas fechas que tú dices de ese festival y que sea la aceptación sea bastante buena, que seguro que sí, porque sé cómo te lo ocurres y sé cómo eres de tenaz, eso no te lo quita Muchas nadie. gracias. Y que seguro que, es más, te emplazo por esta fecha del próximo año. Y me vas a decir, estamos participando. Sí, pues mira, es verdad. Seguro que en un año nos volveremos a ver y te diré, mira, Tenemos lo hablamos que- hace un año y mira, Me tienes que avisar dentro Eso. de un año. Y te voy a decir, no puedo venir porque estoy en Sitges. por eso mismo. Y así sabremos que aplazamos la fecha porque estás de viaje por los festivales disfrutando de ese gran trabajo. Ojalá. Pues se dijo, Natanael, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Nos volveremos a ver muy pronto. Bueno, gracias. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable en la noche de hoy y les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches.